Bueno, otra cosa que me estaba preguntando estos días es si uno ciertamente vive más tranquilo en Australia, políticamente hablando, socialmente hablando. Pues es muy claro que, digamos, en Colombia hay un nivel muy marcado de polarización, por decirlo así, que hay mucha gente que quiere unas cosas y hay otro tanto que quiere otras totalmente diferentes. En Australia ciertamente no se vive eso, no se vive ese nivel de polarización. Si hay unos partidos políticos, está el Partido Liberal de acá, está el Partido Laborista, que es como, digámoslo así, el que representa a la clase trabajadora. Entonces cada vez que hay elecciones, mmm, pues cada quien presenta como sus propuestas tratando de captar ciertos votos y cierta atracción de estos sectores, ¿no? Cosa que yo veo muy eh, frecuente que pase cuando se acercan las elecciones es que, por ejemplo, los del Partido Laborista siempre tratan de lanzar mensajes y hacer cambios que beneficien o que protejan el trabajo del australiano, ¿no? Porque pues este es un país también de migrantes y hay mucha gente que viene de afuera y que termina de cierta forma, digámoslo así, quitándole trabajo a los australianos, ¿no? Mm, yo no diría que pues quitándoles, porque de todas maneras este es un país que tiene mucho déficit de mano de obra, tanto profesional como no profesional. Entonces, aquí se necesitan gente pues que limpie, que ponga ladrillos y ingenieros también que construyan casas y que construyan puentes y que hagan muchas cosas. Entonces el déficit de gente pues es notorio, no es ningún secreto que esa es una de las razones por las que yo estoy acá. En ese momento me pregunté, bueno, yo por qué voy a dejar mi país y me voy a ir para Australia, donde de pronto no me van a ni a querer y me van a eh, mm, eh, me van a, no sé, tratar como de una forma racista, cosa que la verdad no he notado, eh, precisamente por eso, por la falta de mano de obra calificada y pues la verdad es que en los trabajos no he visto tampoco que lo traten a uno de alguna manera despectiva por no ser australiano, lo tratan a uno con respeto. Y bueno, no hay esa xenofobia, ¿no?, que uno sí ve en otros países, que uno ve inclusive en Colombia. En Colombia, el venezolano, por ejemplo, es una persona que está expuesta a la xenofobia. Así sea un venezolano, digámoslo así, que haya llegado a Colombia a trabajar, que haya llegado con las mejores intenciones y que haya salido del país por diferentes circunstancias. Pero siempre va a estar expuesto a una xenofobia, cosa que acá no se ve. Acá hay gente de muchas partes del mundo, hay muchos asiáticos, hay muchos indios y uno no ve eso pues tan marcado, o de pronto es mucho más sutil que uno no lo percibe tanto como pasa en Colombia. Y el australiano con el australiano sí que menos. De pronto los de unos estados de pronto a veces se refieren en algunos términos respecto a los de otros estados, pero son cosas muy pendejas, ¿sí? No, que son críticas tontas, de pronto en el acento, cosas así, que no es nada de fondo, ¿sí? En Colombia no es ningún secreto que la gente se hace matar por pendejadas, especialmente por temas políticos o por temas tan sencillos como lo es eh, pertenecer a un partido de fútbol, a un partido de fútbol, a un equipo de fútbol. Muertos ahí cada rato eh, por cosas así de simples en Colombia. Entonces, yo creo que una de las principales razones es que hay respeto al que piensa diferente y al que se comporta diferente, porque en Colombia, pues por lo menos
la gente es del mismo país. Y sí, están los costeños, están los paisas, están los rolos, están los caleños. Y todos somos bien diferentes, pero al menos somos de una misma cultura. La gran mayoría son, no sé, cristianos, católicos. Pero acá, digámoslo así, aquí es que son culturas totalmente diferentes en un mismo país. Los asiáticos tienen su comida, su religión, sus costumbres, los musulmanes, los indios, todos son totalmente diferentes, con idiomas totalmente diferentes, que obviamente pues acá toca hablar inglés y todo el mundo se comunica con el inglés, pero ese tipo de xenofobia debería ser mucho más marcada en un país como este que en Colombia entre nosotros mismos. Entonces yo creo que todo parte desde el respeto. Aquí hay mucho más respeto y el que venga definitivamente de respetar es mal visto. No va a posar acá como de ay, el gracioso, ¿no? Acá ese tipo de cosas están bien penalizadas en el trabajo, en los trabajos por lo general. Hay políticas bien definidas respecto al abuso, a la xenofobia, al machismo, a todo ese tipo de cosas. Y uno perfectamente lo puede reportar y la ley siempre lo va a defender a uno cuando pasen ese tipo de cosas. Entonces yo creo que uno de los primeros principios es el respeto y el segundo yo diría que es la envidia. Aquí en Australia no sufren de envidia como en Colombia. No es ningún secreto que en Colombia uno no progresa a veces es porque hay gente muy envidiosa. Si uno está en un trabajo, siempre va a haber alguien que le trate a uno de poner la zancadilla para dejarlo salir a uno adelante, inclusive si es por mérito propio, cualquiera que sea la circunstancia. Las roscas acá no se ven tanto. Esa fue una de las razones también por las cuales yo me vine para acá, porque sabía que profesionalmente para mí era muy difícil surgir en Colombia, porque siempre uno lo ve, siempre la gente tiene que, el que siempre quiere llegar más arriba es porque está en alguna rosca de algo o porque es amigo de alguien. Es muy raro el que llegue de verdad a cumplir sus objetivos de una manera pues consecuente con sus actos, ¿no? Siempre está esa cultura del vivo, de la malicia indígena que llaman. Eso es bastante negativo. Nosotros nos orgullecemos de eso, pero es un tema que no, por ejemplo aquí en Australia está mal visto. Ser ventajoso, ese tipo de cosas no van. Y en Colombia sí que lo hay. En Colombia la gente es envidiosa. Ese es el reflejo de lo que está pasando en este momento. No es que haya mucha polarización, sino que gran parte de esa polarización es por gente envidiosa, gente antidemocrática que finalmente no acepta el nuevo gobierno que hay, tampoco le da la oportunidad y, y constantemente uno está viendo que haya gente tratando de ponerle zancadilla al gobierno de una u otra forma, a todo lo que se propone. Todo es malo, todo lo satanizan, mienten los medios de comunicación. O sea, es que no es ni siquiera la gente a veces yo creo que es pues si está desinformada y dice lo que dice precisamente es por culpa de los mismos medios de comunicación, y a los medios de comunicación que nos maneja pues los grandes empresarios, los que mueven la plata del país. Y los grandes empresarios con quien están amangolados normalmente con la política. Entonces la política, que debería ser un tema representativo de la gente, la gran mayoría de veces termina representando a unos pocos empresarios, unos pocos narcos. Colombia es un narcoestado y no es ningún secreto que la política se ha visto permeada por ese tipo de cosas, la parapolítica. Eso se descubrió en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, la relación entre los paramilitares y los políticos.
Básicamente lo que quiere decir es que en un tiempo pues el negocio de las drogas estaba controlado por los grandes capos y los grandes carteles, que era el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Pablo Escobar en su momento se trató de meter a la política y ahí fue cuando la embarró y fue cuando lo descubrieron. Todo el mundo se dio cuenta que era un traqueto. El sueño cumplido de Pablo Escobar es cuando se logró juntar, hubo esa amistad entre política y narcotráfico. El narcotráfico es un negocio, es uno de los negocios más rentables del mundo, porque algo muy minúsculo se puede sacar grandes cantidades de dinero. Entonces, prácticamente desde el final de esos carteles, pues básicamente lo que se formó fue una convivencia entre el narcotráfico y la política. Entonces ese es el tipo de cosas que se han tratado de cambiar o que se están tratando de cambiar y no se pueden. No se puede porque la misma gente sabotea todo ese tipo de cambios. Y bueno, mediante todos los instrumentos de los que ya nombré, ¿no? Los medios de comunicación y la misma envidia de la gente. La gente no le gusta que otros prosperen. Entonces, ese respeto que debería haber por ejemplo, por la democracia, por el voto en Colombia, que si se eligió un gobierno progresista, pues respétenlo, respeten las iniciativas, bienvenida el debate, bienvenida las discusiones, pero pues argumentando, ¿no? No mintiendo, no creando zozobra, porque eso es básicamente lo que yo he notado los últimos 2 años. Ese tipo de cosas no pasaban antes en Colombia. ¿Por qué? Porque siempre tuvimos unos gobiernos de derecha y de extrema derecha que nos tenían acostumbrados a una línea política. Sí, ahí salían los casos de corrupción y eso, pero no trascendían mucho. O sea, es que uno no ve las cárceles llenas de empresarios por lo menos de los empresarios que han financiado todos esos torcidos. Ellos siempre se han salido con la suya. Uno nunca verá a Luis Carlos Sarmiento en una cárcel de Colombia por más torcidos que haya hecho. Ese tipo tiene permeado todos los sectores de la economía del país, incluida la política, entonces, y la justicia. Entonces uno se encuentra con que el tipo ha sido condenado en Estados Unidos por algunos delitos, pero que en Colombia eso ni siquiera se ha llegado a investigar. Entonces, como dicen, la ley es para los de ruana. Aquí en Australia yo no noto eso. Aquí el que comete un delito, sea muy rico o sea pobre, la justicia llega hasta allá. En Colombia ese tema de la envidia, lo que yo digo, es bien complicado. Y eso es lo que nos tiene, digamos, muy atrasados en desarrollo. Porque si todos, digamos, tiráramos para el mismo lado y le diéramos la oportunidad a las nuevas cosas, a los nuevos proyectos, pues otro sería el panorama, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues yo en la oficina yo trabajo con asiáticos, con indios, con ingleses, con australianos, con irlandeses, y todos tiramos para el mismo lado. Uno no ve echándose pullas o poniéndole zancadilla al compañero. Eso no se ve en ningún trabajo, en ningún aspecto de la sociedad. Mientras que en Colombia sí. En Colombia ahorita están satanizándolo todo. Cualquier cosa que presente el gobierno, no importa si es muy buena, si se va a firmar la paz mundial, seguro va a salir el uribismo y atacar y a decir que eso es perjudicial, que es que lo que se está buscando es otra cosa, que es que nos vamos a volver como Venezuela, que nos vamos a volver... Eso sí no dicen que Colombia se va a volver como Argentina. Eso sí no lo dicen porque no van a admitir que Argentina está sumida en la pobreza y está mucho peor que Venezuela, estando
con un gobierno de derechas. Eso sí no lo admiten y no lo van a decir. Siempre la comparación se va a hacer con Venezuela, ¿no? Y ya han pasado 2 años con este gobierno y yo no he visto que allá en Colombia, pues Colombia ni que se vuelva como Venezuela, ni que le expropien a la gente el taxi o la casa, ni mucho menos los ahorros de la cuenta. Constantemente se está creando ese clima de incertidumbre, de miedo. Eso no se ve aquí en Australia, sin importar qué partido político esté en el poder. Llevo casi 10 años acá y yo no he visto que haya un gran escándalo o que haya un dirigente de un partido político refiriéndose en muy malos términos a otro, o que la prensa ande inventando mentiras para causar zozobra. Eso no lo ve uno acá. En Colombia lo ve uno todos los días. El día que quedó electo el presidente Petro, yo estaba viendo eso por televisión, obviamente siguiendo minuto a minuto, y de repente, ya cuando se sabía, cuando dieron los últimos reportes, muestran una mesa de trabajo ahí de Revista Semana con Vicky Ávila y con toda esa gente, con María Andrea Nieto, y María Andrea Nieto la enfocan y la vieja pone una cara de desconcierto diciendo que el dólar se cotizaba en casas de cambio a 5.000 pesos y había como otros 6 o 7 panelistas ahí en esa mesa de trabajo y todos le preguntan, uy, ¿cómo así? ¿Es verdad? Y ella descaradamente lo afirma, dice, sí, el dólar a 5.000 pesos, algo nunca antes visto en el país. No, esto ya no tenemos salida. Entonces, ¿cómo es que salgan a decir un domingo por la tarde que el dólar se había subido a 5.000 pesos cuando las casas de cambio no transan monedas ni dólares los fines de semana, los domingos? La tasa de cambio se cierra los viernes y vuelve y varía hasta el lunes. O sea, el precio del dólar se mantiene igual los sábados y domingos, sin importar lo que pase. Entonces, ¿cómo va a salir esta vieja tan descarada a decir eso en televisión nacional y con otros 4 o 5 cómplices de la mentira en televisión afirmando lo que ella dice, creando un pánico económico? Eso sí se llama crear un pánico económico, una incertidumbre, un escenario como de tristeza y de desolación con una mentira. Entonces ese tipo de cosas se han visto desde el día 1 de que este gobierno fue electo, el gobierno del progresismo de Gustavo Petro. Y así, desde ese día hasta hoy, han venido saliendo cosas, se ha venido tergiversando las políticas, se han venido tumbando reformas muy necesarias que necesita la gente ya. El sistema de salud está en quiebra y lleva en quiebra décadas. Y ya llega un punto de inflexión en que eso no va más. Ya no hay de dónde más sacar plata. Ya no hay de dónde más cobrarle impuestos a la gente para financiar ese boquete que hay de la salud ahí. ¿Por qué tumban ese tipo de reformas? ¿Por qué las andan tergiversando? ¿Y por qué ahora sí salen a decir que esas reformas se necesitan, pero no así como las está presentando el gobierno? Entonces, ¿por qué los gobiernos anteriores no las presentaron a su manera? Si Duque estuvo ahí 4 años y antes de él estuvo Santos y Uribe estuvo 2 periodos, entonces ¿por qué ellos no hicieron esos cambios que se necesitaban? Y ahora sí salen a decir que sí se necesitan, pero no como el presidente lo dice. Ese tipo de cosas nunca se va a ver acá. Si acá la sociedad se pone de acuerdo que hay un problema, lo solucionan. Y si quedó electo, digamos, un partido político y ese partido político propone alguna propuesta, muy probablemente pase. Y no estén detrás, no van a estar detrás todos los demás mirando a ver cómo le hacen zancadilla, mirando a ver cómo buscan la manera en que ese gobierno fracase para que en el siguiente vuelvan y los elijan. Ese tipo de pensamiento de rastrero acá no se ve. En Colombia constantemente
constantemente andan tergiversándolo todo. Cualquier medio reforma que proponga el gobierno la van a tergiversar. La semana pasada con lo del pánico económico que querían provocar, diciendo que es que Petro iba a plantear una reforma económica ahí para que la plata de los ahorradores se use en temas de infraestructura, una inversión forzosa, algo así se llama. Digamos, eso ya se ha propuesto antes, eso se hace con el sector agrario. Gobiernos de oposición lo han propuesto y nunca pasó nada, nunca hubo ningún debate, nunca hubo ningún comentario opuesto a eso, y hasta ahorita. Eso se hace en todo el mundo, eso se hace acá, la gente lo puede hacer voluntariamente si quiere invertir en obras, lo puede hacer. Yo creo que el término, lo que pasa es que está mal visto cuando se dice forzoso, entonces la gente piensa que es que el gobierno, que Petro le va a meter a la sucursal virtual de Bancolombia y le va a sacar los 50.000 pesos que tiene ahí para ir y gastárselos, y que la gente cuando vaya al cajero a sacar plata no va a encontrar. Esa es la imagen que le han querido mostrar a la gente de eso. Pero vayan a ver qué medio de comunicación hace por lo menos un análisis de los puntos a favor de un tema de eso. No lo dicen. No lo dicen porque, como cualquier cosa que sea del gobierno, de este gobierno, la van a satanizar. No importa si es la paz mundial, hasta eso. Petro, que ha dicho del tema de Palestina, que tiene que cesar el genocidio y que por lo menos Estados Unidos deje de mandarles allá armas. ¿Para qué? ¿Para seguir matando niños? ¿Dónde está el problema en eso? Entonces salen los medios de comunicación a decir que es que Petro es partidario de Hamas y de Hezbollah y de los grupos terroristas. Entonces, ¿eso quién le cabe en la cabeza? Y así con cualquier cosa que diga el gobierno la van a satanizar. Yo creo que Petro lleva en la política como unos 25, 30 años, en diferentes instancias, como concejal, como senador, representante a la Cámara y alcalde. Y él ha sido muy claro en sus posturas, y yo creo que no ha pasado nada realmente malo para decir que es que él es el diablo y que quiere poner todo patas arriba, porque no, las cosas no son así. Hay evidencia de todas las políticas que él ha hecho. Cuando fue alcalde, se trabajó 4 años diseñando un sistema de metro para Bogotá eficiente, subterráneo, porque Bogotá es una ciudad que no haya ni siquiera donde construir un edificio. Y por temas políticos, cuando ya estaba aprobado, salió Juan Manuel Santos a decir que no había plata, después que había dicho que sí. El tal tema del cheque chimbo, el cheque de Santos salió chimbo. Entonces, ¿cómo es posible que un gobierno se gaste 4 años haciendo el diseño de un sistema ideal para que lo tumben? Para que llegue el siguiente alcalde y diga, no, a mí no me gusta eso porque eso lo hizo Petro, y Petro es comunista, entonces eso no puede ser. Eso no habría pasado aquí en Australia. Aquí se hace lo que ya está, porque eso costó plata. Y salió el otro a decir que no, que es que era más caro. Pero es que ya llevan 8 años tratando de medio empezar a construir algo que ya debería estar hecho. Si el gobierno de Peñalosa y de Claudia López se hubieran enfocado en hacer ese metro que ya estaba diseñado, ya estaría listo. Y habría salido mucho más barato, pero se le han pasado diciendo que es que ese sistema era mucho más costoso. Ahí va un pelícano. Y esa ha sido la justificación, que eso no se puede hacer, y que es que Bogotá tiene problemas de pisos, de suelos, entonces que, bueno, han salido con cualquier cantidad de pendejadas. No por nada se demoraron 4 años haciendo el estudio, donde se analizaban todo ese tipo de variables y se les daba soluciones. Por lo menos se veía la viabilidad. Si no fuera viable y si no hubiera sido una buena idea, sencillamente no lo presentan. Pero ese tipo de obras
que era como la columna vertebral de Bogotá en cuanto a movilidad, ya no van a ser posibles. ¿Por qué? Por la envidia de la que hablaba hace un comienzo. Finalmente Petro terminó presidente con o sin metro, porque obviamente ellos sabían, Peñalosa y todos esos que llegaron después sabían que si se hacía el tren que diseñó Petro, eso lo iba a catapultar a la presidencia. Pero es que Petro no es solo el metro, Petro ha hecho muchas otras cosas. Entonces, con o sin eso, igual él terminó ahí de presidente. Entonces ese es el tipo de cosas que la gente no debería permitir, que por temas de envidia se dejen de hacer las cosas en el país. Eso aquí no pasa. Aquí se dice que hace falta por hacer algo, hace falta un colegio o hace falta algún puente, alguna cosa, se hace. Eso ahí no va a llegar nadie a poner zancadilla ni nada. Todo lo contrario, van a llegar muchos a aportar y a debatir. Es que hay algo malo, pero es que en Colombia yo veo que lo que están haciendo es metiéndole terrorismo a la gente por todo lado. Sale Vicky Ávila a decir que es que el presidente la está acosando, después que trata de crear ese pánico económico diciendo que es que no, que el presidente lo que quería era la plata de los ahorradores para gastársela a él. Eso es mal informar a la gente y creerla estúpida también. Entonces el presidente le contesta, no, usted está equivocada, si sigue con ese tipo de noticias, ahí sí es que va a crear un pánico económico y va a quebrar a sus mismos jefes. Y sale esta boba a decir que no, que es que la están amenazando y que Dios está con ella, como si, ¿qué tiene que ver Dios ahí? Es que ese es el otro tema, se apropian de cosas como la religión para captar, digamos, para captar gente que de pronto vaya por o sea afín a ese tipo de cosas, ¿no? Por ese lado también se le han querido meter mucho a la gente por el tema del comunismo. El otro día alguien me debatía por ahí en redes sociales que algo sobre el gobierno. Dijo, no, es que nada que venga de Petro puede ser bueno. Y yo le dije, pero ¿cómo así? Pues deme un ejemplo. Nada de lo que venga de ese comunista guerrillero puede ser bueno porque es que los comunistas son ateos. ¿De dónde alguien, digámoslo así, con un mediano conocimiento de algo puede llegar a una conclusión tan estúpida? ¿De dónde hacen ese malabarismo ideológico para asociar una cosa con otra y decir que es que el presidente es comunista y que es ateo y que, bueno, o sea, ¿qué tiene que ver eso con una reforma pensional, con una reforma agraria, con una reforma a la salud? Yo no he visto que el presidente haya salido en televisión a decir que es que él es ateo y que él no cree en ninguna religión y que va a expropiar a la gente y que nada de eso. Todos esos han sido los mitos que le han tratado de montar y habrán unos que crean y hay otros que no, pero de todas maneras eso afecta. Y a la final, ¿qué es lo que pasa? Que las cosas que necesita la gente no se hacen. O todo toma el doble de esfuerzo porque se tiene que tratar de comunicar lo que se quiere hacer y a la vez se tiene que estar desmintiendo lo que los medios salen a decir que se va a hacer y que no, es mentira. Entonces, ¿cómo es posible que con muchas dificultades, por ejemplo, se haya pasado esta reforma pensional que lo único que va a hacer es beneficiar a una porción de ancianos que no se pudieron pensionar para que les llegue, digamos, un subsidio más o menos decente como de 230.000, 250.000 pesos al mes? Yo no creo que una nación vaya a quebrar por eso, o que los niños del futuro se vayan a quedar sin pensión. Eso no es así. Las reformas pensionales de todas maneras necesitan su reingeniería, su reanálisis cada cierto tiempo, cada 20, cada 30 años, porque la economía es dinámica y todo ese tipo de cosas cambian. Pero en este momento sí tenemos un problema de ancianos en las calles muriéndose de hambre por muchas cosas. Y algo tan sencillo como eso le solucionaría, pues por lo menos el tema de la comida o el tema del arriendo, ¿sí?
Entonces yo no le veo nada malo a eso. Pero pues finalmente la reforma pasó y no fue sino que pasara cuando ya estaban 80 uribistas demandándola supuestamente por inconstitucional. Gente que gana 50 millones de pesos mensual poniendo una demanda por unos auxilios que le van a llegar a los ancianos que no tienen ni para comer. Eso no es un tema de envidias, eso no es un tema de desigualdad. Yo estoy seguro que ese tipo de cosas acá hubieran pasado sin hacer ni siquiera ningún tipo de debates, porque todo el mundo llega a la conclusión que una persona en la calle muriéndose de hambre es un problema más grande para la sociedad que si se le da una ayuda. Y eso no quiere decir que le vayan a quitar a alguien o que es que estemos manteniendo ahí perezosos que no cotizaron para pensión. Uno no sabe la vida, uno no sabe con la sed que vive el otro. A alguien le pudo haber nacido un hijo en una situación de discapacidad y le tocó de pronto dedicarse a cuidarlo, entonces ¿de dónde iba, digamos, a sacar plata para cotizar a pensión? Y hay muchas circunstancias así. Pero la política tradicional no es eso. Y la política tradicional está asociada con las grandes empresas, normalmente con los grandes banqueros, a los cuales les están quitando el negocio de la administración de esas platas, que a su vez son dueños de los medios de comunicación y pues obviamente que usan esos medios de comunicación para desinformar a la gente y convencerla que lo bueno es malo. Entonces es algo muy desconcertante viviendo en una sociedad en la que hay muy poca desigualdad como lo es acá Australia. Aquí la gente trata de estar unida y trata de sacar a los que más lo necesitan adelante en lugar de ponerles el pie encima, cosa que es todo lo contrario en Colombia, lo cual es demasiado triste. Entonces, bueno, yo creo que ese es mi principal análisis, tratar de todos tirar para un mismo lado, no creerle tanto a lo que digan los medios de comunicación, ser un poquito más sensatos y darle tiempo al tiempo. Y el tiempo es el mejor juez de todo. Entonces todos esos que hace 2 años pensaron que el dólar se iba a subir a 10.000 pesos y salieron a comprar dólares a las casas de cambio, o que de pronto sacaron la plata del banco porque pensaron que los iban a expropiar o vendieron la casa, yo creo que se han dado perfectamente cuenta que a nadie han expropiado, a nadie le ha quitado plata. La guerrilla no se ha tomado, digamos, el Congreso, ni las cosas de una u otra forma están un poquito mejor. Por lo menos ya no se ve tantos casos de falsos positivos, o sea, no, empezando por ahí que no ha habido el primero en este gobierno, a ningún inocente han matado. El ejército tiene la orden de no bombardear ni atacar un campamento si ven que de pronto hay por ahí población civil, cosa que antes no pasaba. Sospechaban que había por ahí algún guerrillero, plomo para todo el mundo. Y si cayó una familia inocente, pues bueno, de malas por estar ahí. Ese tipo de cosas ya no se ven. Se ha invertido más dinero en educación, se han invertido dineros en políticas sociales, cosas que la gente necesita. ¿Dónde está el problema en eso? Acá la gente tiene muchos subsidios y son luchas que ha dado la gente por mucho tiempo, son derechos adquiridos. Y eso es lo que se está tratando de hacer en Colombia, gobernar para el más necesitado. Puede que de pronto el clase media o el clase alta no vea ningún cambio, porque el gobierno se está enfocando en los más pobres, en los que de verdad no tienen pero nada, lo cual me parece que está muy bien, que la balanza de la desigualdad no se inclina dándole más plata a los que más tienen, sino tratando de ayudar a los más pobres. Y esa es la otra, ningún rico se ha vuelto más pobre, todo lo contrario, los ricos se han enriquecido más en Colombia. Entonces, ¿dónde está ese mito que es que
el comunismo iba a llegar a Colombia a quitarles a los que tienen para darles a los que no. Eso no ha pasado. Lo que se quiere es desarrollar el capitalismo, que haya más industria, que el campo produzca más, inclusive que haya una suficiencia alimenticia y energética. ¿Dónde está el problema en eso? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de hacer paneles solares? Acá todas las casas tienen paneles solares, hasta la mía. Yo vivo en una casa vieja y hasta la casa más vieja tiene paneles solares. ¿Dónde está la conspiración o dónde está el problema en eso? Eso es una realidad en todo lado, solo que la gente no conoce porque precisamente no ha tenido la oportunidad de viajar y de conocer otras culturas y ver cómo piensa la gente en otro lado. Entonces mientras están allá poniendo trabas los unos a los otros y haciéndose zancadilla, los más perjudicados pues es toda la sociedad en general, que no se están dando cuenta que hay unos sectores que no quieren que, sencillamente no quieren que el país progrese, porque vuelven y eligen al guerrillero comunista, que ha expropiado y que ha vuelto atea a la gente y que no cree en Dios y que todas esas pendejadas de las que hablan. Entonces, bueno, toca despertar un poquito más, dejar la envidia y tener un poquito más de respeto por las ideas y por la democracia. Si eso fue lo que votó la gente, pues dejen que se implementen las cosas y al tiempo lo dirá si funcionaron o no, si estaba equivocado o no, pero pues no empiecen satanizando las cosas sin conocer bien o juzgando a la gente simplemente por pendejadas que no tienen sentido.